Vamos a volver a Génesis. Lo mejor que podemos hacer es seguir por la Biblia, porque si no nos volveremos locos con las notas, al menos yo. Habíamos quedado en Isaac, ¿no es esto? Abraham, se le promete un hijo, Dios va a hacer de Abraham una nación grande, le afirma que va a tener un hijo en su vejez, y una de las cosas interesantes en la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, es el cambio de nombre. Abraham no se llamaba Abraham, sino que se llamaba Abraham. De manera que de padre, de familia, se convierte en padre de multitud. Y ahí comienza una vida de fe, singularmente importante. Abraham, dependiendo de Dios, caminando tras Dios, con sus fallos, con sus problemas. No hay héroes impecables. Hay creyentes que viven en dependencia. Los cristianos evangélicos tenemos muchísimos defectos. Yo sé unos cuantos, otros saben muchos más. Uno de los defectos que nosotros tenemos es hacer una escala de valores personales en la Biblia. De manera que, ¿quién es el coloso de la fe del Antiguo Testamento? Abraham. ¿Y el resto? ¿Quién es el apóstol? Claro. Y como otros pusieron a Pedro donde no le veían, nosotros tiramos con él a la papelera. ¿Es así? ¿Oísteis alguna vez predicar sobre... ¿Quién voy a poner de ejemplo? ¿Barrabás? ¿Oísteis alguna vez que alguien refirió a Barrabás y qué pasó con Barrabás? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ¿quién es otro ejemplo? ¿Qué pasó con Judas? Se ha predicado sobre esto, ¿verdad? Se ha enseñado, ¿sí? Se ha predicado de cualquier personaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿De María? Claro, como alguien la puso donde no debía, nosotros al rincón. Bueno, somos así. De manera que así ocurre con Abraham. Es un hombre de fe, sin duda, pero es un hombre. ¿Y tiene fallos? Claro que sí. Y todo ese gran apóstol que es Pablo, que lo fue, sin duda alguna, tuvo también problemas serios. ¿Se peleó con Bernabé o no? ¿Y quién empezó el lío? ¿Bernabé o Pablo? Pablo. Y Pablo habla de una espina hincada en su... Fijaros que carne Pablo la usa casi siempre para hablar de ¿qué? De problema de naturaleza caída. Una espina hincada en su carne que él dijo, a Dios quítala de mí. Bueno, este es un paréntesis rápido pero breve. Esto se ha dicho muchas veces que Pablo se está refiriendo a una enfermedad de los ojos. ¿Cuándo se enfermó Pablo de los ojos? Cuando la luz en el camino. ¿Lo curó Dios o no? ¿Lo dejó medio miope o lo sanó de todo? Y claro, alguien dice, pero también en Gálatas dice, mirad con cuán grandes letras. ¿Sí? Porque Pablo no dictó esa carta, la escribió él toda. No hay amanuense para la epístola a Gálatas. Y dice, mirad, ¿con qué extensión escribo? Bueno, si tú quieres que tenga una enfermedad de los ojos, yo no tengo ningún problema. Lo que sí sé es que este hombre dice que pidió a Dios que sacase de él el problema, ¿sí? No hay hombre, por santo que sea, que no tenga problema. Estos héroes que arrollan con su fe son desconocidos por Dios. ¿Entiendes? Porque generalmente son arrogantes. Digo los creyentes de hoy, que hablan de fe inconmovible. No te subas más allá de lo que realmente eres. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nunca serás instrumento en manos del Espíritu Santo en una vida de poder para tu ministerio si no sigues las huellas de Jesús, que es manso. Bien, volvemos ahora. Ahí está el nacimiento de Isaac. ¡Qué tremenda fiesta! Ya tenemos el hijo y comienza a crecer. Y Dios toca la fe de Abraham, ¿o no? Mira, ese hijo que es único, tu hijo unigénito, tu hijo amado,
a quien tú amas y porque le amas es todo lo tuyo de él. Fijaros que ahí ya hay un tremendo simbolismo de Cristo, ¿no es esto? Tienes que tomarlo ante que yo te diga y ofrecerle un sacrificio. ¿Quieres ponerte, decimos en España, en la chaqueta de Abraham? Bueno, no usaba chaqueta, mete dentro de tu traje. Cuando tú te pones en esa posición te das cuenta que hay un tremendo misterio en la acción divina. Dios no quería la muerte de nadie, menos el sacrificio, pero lo que está diciendo Abraham es algo muy simple. ¿Tú eres un hombre de fe o no? ¿Qué soy yo para ti? ¿Un Dios más o menos grande o soy el soberano absoluto que gobierna tu vida? ¿Qué soy? Tú eres el soberano, demuéstramelo. Y Dios conduce a Abraham en una situación límite, pero mirad que la fe de Abraham persevera, porque dice, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Ahí tienes la acción de Dios. ¿Crees que Isaac aprendió la lección? No hay duda que Isaac aprendió ahí el concepto de obediencia y el concepto de dependencia de Dios. Ahora, Isaac es un hombre que pasa una vida, yo diría tranquila, más o menos tranquila, cae en el mismo problema de su padre, y ahora comienza otro enorme misterio, el plan de Dios en relación con la línea de la descendencia y de la bendición. Isaac tiene 2 hijos. El mayor por nacimiento, Esaú. El segundo, Jacob. A Jacob le ponen un nombre que corresponde con su condición y carácter. ¿Sabes qué significa Jacob, verdad? Usurpador. Tan usurpador que sale agarrado el talón de su hermano, como diciendo, eso no es para mí, no para ti. Ahí tenemos a Jacob. Jacob, yo diría, el niño de la mamá. Esaú, el niño del papá. Problema en el hogar. Cuando un padre tiene afinidad por un hijo y no por otro, problema. Ahora, Isaac viejo, Jacob mayor, el hermano, se entera por ahí que su padre pretende darle la bendición. ¿A quién? Al que le corresponde, al mayor. De manera que el usurpador comienza a actuar. Su madre le ayuda, no ayuda, pero Jacob dice, la bendición no es para Esaú, es para mí, y si yo no actúo, la promesa de Dios no se cumple. ¿Notáis el pensamiento de Jacob? Está ahí. No es el hombre de fe, de su abuelo, es el hombre que trata de alcanzar por sí lo que Dios le va a dar. De manera que engaña a su padre, recibe la bendición y se hace amigo entrañable de su hermano, ¿verdad? Bueno, su hermano era bueno también. De manera que por un poco de potaje de bermejo, dice el texto, dice, la primogenitura, lo que me interesa a mí hoy no es la primogenitura, es el estómago. Tengo hambre, dame, venga, fuera. Y claro, cuando recibe eso, después va con lágrimas a recibir la bendición, ¿y qué pasa? No hay ya aquello que le correspondía. Bien, Jacob tiene que huir, ¿sí o no? Muy bien, ahí tienes el capítulo 28 y en el capítulo 28 el sueño de Jacob. Ahora, por favor, leamos el versículo 19 del capítulo 18. Perdón, 28. 28, 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. De manera que el lugar donde él durmió aquella noche, le cambió el nombre de Betel, casa de Dios, porque allí Dios se le aparece, y la promesa de Dios es: te traeré, te multiplicaré, te bendeciré, ¿verdad? Ahí va el peregrino, el escapado, a casa de su suegro, Labán, del que iba a ser su suegro. Su suegro le encarga el rebaño. Yo no voy a contar historia bíblica porque la sabéis,
Voy a centrarme en el carácter de Jacob. Jacob dice, señores, primero este hombre me ha estafado en cuanto a mi mujer. Ahora tengo que trabajar 7 años, conocéis la historia. Además, yo cuido el rebaño de mi suegro se enriquece y yo soy un paria de la vida. Vamos a llegar a un acuerdo. Suegro querido, las ovejas listadas para mí, las blancas para ti. Y él no solo hace que conciban las ovejas delante de varas de almendro, el texto es muy confuso, enormemente difícil. La Septuaginta dice que él manchaba al nacer, es muy probable, las ovejas varas de almendro, de modo que en vez de ser blancas, ¿cómo eran? Rayadas, de manera que el rebaño del suegro disminuía y el rebaño suyo aumentaba, y el suegro dice, aquí hay un problema, de manera que no más esto, ahora las blancas para ti, las pintadas para mí, todas blancas. Ladrón. Eso es el calificativo. Su mujer, igual que él. De modo que cuando se va de casa del padre, ¿qué hace la mujer? Le roba los ídolos. Y resulta que él lo sabía o no lo sabía. Claro, y cuando descubre el lío, le dice a la mujer, vamos a ver, ¿qué? En vez de tomar los ídolos y llevárselos a su suegro, ¿qué hace? Debajo de tierra. Este es Jacob. De modo que Dios ya no puede tener más paciencia con Jacob. Mientras que más adelante vas a tener un hombre al que Dios manda 40 años a la universidad del desierto para que aprenda paciencia, este es Moisés. A este tiene que curarlo de golpe. Porque Dios había determinado bendecirlo, ¿sí o no? Bien. Entonces ahí tienes el retorno, ahí tienes la noche en donde toda una noche Jacob se pelea, no a trompazos, sino empujando. El ángel para aquí, Jacob para allá. El ángel agarrando a Jacob y Jacob empujando. Profundo tipo. Y de pronto Dios toca el muslo de Jacob y es un cojo. Y cuando ya no puede empujar, dice Oseas que se colgó del cuello de Dios y le dijo, no te puedo dejar ahora mientras no me bendigas, ¿entiendes? Y otro cambio de nombre, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, el príncipe que vence con Dios. Ahí tenemos un hombre que tampoco aprendió bien la lección, porque cuando va a Egipto y le preguntan ¿cuántos años tienes? La edad de tu siervo son tantos años, y que añade, malos. Era un pesimista impresionante, había recibido bendición. Dios le da a él una descendencia que conocemos como los 12 patriarcas, por orden de nacimiento y por orden de nacimiento en relación con mujeres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y ahí comienza la enorme historia de descendencia. Y ahí comienza el origen del pueblo de Dios. No es un pueblo, decía ayer, que como dicen los liberales, se forma en relación de un grupo tribal que adora a un Dios distinto. No, señor. Es el pueblo de la promesa. Pueblo que arranca de un hombre escogido por Dios, de un hijo no esperado, de un rey. Este es el pueblo de Israel. No te extrañes que en la genealogía de Jesús, el Hijo de Dios, aparezcan 4 mujeres. Todas ellas, excepto su madre directa, todas ellas gentiles. Rab, Betsabé, Ruth. ¿Te das cuenta?
Lo que Dios está diciendo al pueblo suyo es: señores, yo no reconozco derechos de herencia. Mi gracia supera todo eso. Mi gracia incorpora lo que vosotros despreciáis. Y el libro de Génesis está poniendo de manifiesto, de relieve, la grandeza de este Dios que en gracia actúa, en gracia conduce y en gracia permite. Y este Dios permite que esta descendencia, conforme a la profecía dada a Abraham, esté en Egipto. ¿Cuánto tiempo? 400 años, o 450 años, 440. En ese tiempo se consolida el pueblo, y el pueblo sale como rebaño de esclavos, y es Dios quien en gracia comunica las leyes y lo constituye como nación. La gracia impresionante en el libro de Génesis. Ahora, perdonadme que haga referencia a un texto que estaba pensando en él antes, 31 de Génesis, versículo 20. Estaba diciendo, hay ahí un asunto sobre Jacob que me interesa destacar. Versículo 20, que dice, leámoslo. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Jacob engañó a Labán, que era arameo. ¿Qué te parece el testimonio de un hombre de Dios en relación con el mundo? No engañó a uno de su iglesia, digamos así, perdonadme la expresión. Engañó a uno de fuera. De ahí que cuando Cristo habla de vuestra vida, dice, sea honesta delante de los hombres, para que ellos glorifiquen a quién. Y aquí entramos en otro aspecto del libro de Génesis, la alabanza y adoración. Alabanza y adoración no son actividades, son actitudes. La alabanza es una actitud de vida que se expresa en cantos o en oraciones o lo que sea. La adoración es una actitud que se manifiesta en una vida conducida por el poder de Dios. Por eso decimos que nuestro Padre que está en los cielos es nuestro Padre. Si es nuestro Padre, el carácter del Padre tiene que manifestarse en los hijos, ¿o no? ¿Qué dice Juan? Como Él es, así también nosotros en el mundo. Pongo este ejemplo y pasamos adelante. Imagínate que esta noche en este lugar entrase por esa puerta un matrimonio sueco. ¿Sabéis cómo son los suecos? Bien rubios, bien altos, bien de ojos azules. Estos dos suecos que entran por ahí traen un niño de su mano que es negrito. Después de la reunión los saludamos. ¿Qué tal están? ¿De dónde son? Somos suecos. No hay duda. Y el niño, nuestro hijo, ¿cuándo lo adoptaron? Nunca. Es natural. Natural. De dos rubios así, un negro, será, pero no se parece al padre. Así nosotros, Señor, te amamos, Señor. Para enfatizarlo, si quieres, puedes decirlo con las manos en alto, para que te vean bien. Jesús dice, no me llames Señor, si no eres capaz de hacer lo que yo te digo. Esta es la cuestión. Un pueblo escogido por Dios, unas personas seleccionadas por Dios, que uno de ellos es piedra de tropiezo para alguien que no pertenece a ese pueblo. Mucho cuidado con el testimonio, queridos míos, porque Dios cuida su testimonio, No pensemos que Dios se desentiende y dice, bueno, lo que sea, no, Dios interviene. Y cuando tu testimonio puede afectar a otro, no te olvides que Dios puede llevarte a su presencia. Lo tienes en la carta a los Corintios, capítulo 11.
Ahora, este pueblo de Dios es un pueblo que vive en dependencia. El capítulo 32, versículo 28, el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entramos en la vida posterior de Jacob, en donde sus hijos son unos incalificables. La venganza de los hijos, la masacre que hicieron en Siquén, eso es, no tiene nombre. Eran así. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y Dios está enseñando en Génesis la enorme dimensión de gracia que restaura. ¿Entiendes esto? La gracia de Dios no solo salva, la gracia de Dios restaura. El Dios de la Biblia da la ley, ¿sí? Es expresión de gracia. La idea extraña de que Dios ha tratado en la antigua dispensación con vara y en la nueva con amor no es bíblico ni es verdad. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, no hay duda. Y cuando Dios revela lo que Él es por medio de su nombre a Moisés, proclama gracia. El que es capaz de mantener fidelidad de los padres para con los hijos, etc. Lamentable, tristemente, quienes dicen que conocen el Génesis y quienes hacen alarde de conocer la Biblia, ignoran que el Dios de la Biblia es un Dios de gracia. Y suelen usar la Biblia como ley. ¿Qué significa ley para ellos? Normas rígidas, de manera que cuando tú no estás en la norma, te ponen fuera inmediatamente. ¿Es así? Eso no es gracia. Eso es carné. Porque el hombre de Dios no se mide por la capacidad de reprender, sino por la capacidad de restaurar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Cuando tú descubres este Dios, tu vida tiene que cambiar, Este Dios se manifiesta en Jesús. Y cuando Juan vio a Jesús, Juan 1:14, que dice: vimos su gloria, como del unigénito del Padre, ¿qué? La gracia impactó a Juan. Esa idea de que Juan es el discípulo del amor será después de la cruz. Pero antes era un terrible. Antes Juan es un hombre que destila rencor por las 4 costillas. De manera que cuando ve aquella ciudad de los samaritanos que no le daba la puerta, que le dice al Señor: ¿qué te parece? Vamos a mandar que venga fuego del cielo. Juan, el discípulo del amor, Y cuando aquel pobrecito hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo, dijo: ven con nosotros. No, pues te prohíbo que hagas eso. Y va al Señor y le dice: mira, le hemos prohibido que lo haga. ¿Por qué, Juan? Porque no nos seguía. Y ahí tienes el sectarismo. Los dos graves pecados para la Iglesia: sectarios y déspotas. Y en el libro de Génesis tú descubres a un Dios de gracia. ¿Que echa una mano a Jacob o no? ¡Claro! ¿Que perdona a Abraham? ¿Seguro? ¿Que conduce al pueblo a la esclavitud? Sí, pero ¿qué? Los restaura. Los saca de ahí. Y si sigues luego después en Éxodo, y si avanzas por números, y llegas a Deuteronomio, verás la terrible, tremenda, impactante, impresionante gracia sobre ese pueblo. Cuando Dios dice a Moisés un día: ponte a un lado, esto lo arreglo yo ya, fuera el pueblo, vamos a hacer otro. ¿Y Moisés conoce a Dios o no? ¿Sí o no? Señor, no lo hagas. Un hombre que en oración intercede porque aprendió a descubrir al Dios de la gracia. Ahora, versículo, capítulo 35. Versículo 1. ¿Qué vemos ahí? Muy bien. ¿Sube a dónde?
al mismo sitio donde yo te hice la promesa, ¿verdad? Y él sube a Betel. Ahí tiene una nueva revelación, una nueva manifestación de Dios, y allí edifica un altar, versículo 7. ¿Qué hay ahí? Edificó un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios como un padre. El nombre cambia de Betel, casa de Dios, a el Betel, el Dios de la casa de Dios. El concepto cambia también notoriamente. No es bastante con saber que somos hoy en día la casa de Dios, ¿verdad? Lo que la casa de Dios necesita es la presencia de Dios. Por eso Betel, casa de Dios, era un lugar geográfico, mientras que el Betel es el Dios que está en ese lugar. ¿Notáis la diferencia? Cuando Salomón dedica el templo, cuando Moisés erige el tabernáculo, ¿qué ocurrió? Se manifestó ¿qué cosa? La presencia de Dios. Y cuando el pueblo peca contra Dios, se revela contra Dios, se aleja de Dios, se distancia de Dios, claudica para Dios, dice la profecía de Ezequiel que la gloria de Dios salió del santuario. ¿Y aquel santuario qué era? Una casa, pero no estaba Dios. Cuando Dios está presente en su iglesia, se manifiesta. ¿Está claro? He dicho muchas veces estos días y voy a repetirlo de nuevo. El Dios de la Biblia no está para ser definido. Está para ser vivido. ¿Notáis esto? Yo no creo en el subjetivismo que sustituye a Dios por lo que sale de mí. No creo en eso. Pero creo en el impacto que produce Dios cuando yo sé que está allí. ¿Entendéis también esto? El culto toma una dimensión diferente cuando Dios está. Ese culto estructurado, homogéneo, siempre igual, que parece que no ha transcurrido un día y han pasado un milenio en que se está haciendo lo mismo, ese culto obedece a una estructura de los hombres, no al control de Dios. ¿Me estáis notando esto o no? Yo quiero ir a la reunión próxima en mi iglesia preguntándome qué tiene Dios hoy para mí. Y descubrirlo ahí. Este Dios impacta y Jacob dice, no es bastante la casa. Es necesaria el Dios de la casa. Resultado. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. En cuanto Jacob cambia de posición y deja de entender que lo importante es la casa y pasa a considerar que lo importante es el Dios de la casa, Dios cambia la vida de Jacob. Una de nuestras mayores necesidades es precisamente esa. Y el libro de Génesis nos enseña ya desde el principio una vida de dependencia de Dios, de relación y de sujeción a Dios. La descendencia de Saúl, y venimos al origen de José, un personaje entrañable en el libro, capítulo 37, y ahí tenéis a un hombre, José, soñador. Pero hay otro problema. Mirad cómo se repite la historia, versículo 3. Bueno, primeramente, versículo 2. 37:2. Leámoslo, por favor. ¿Alguien lo lee? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, a su edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. José era, decimos en España, no sé si usáis esta palabra aquí, un chivato. ¿Sabéis lo que es? Una cuchica. ¿Sabes cómo hay que llamarle
en buen idioma coloquial, un corre, ve y dile. De manera que ahí está José mirando lo que hacen, ¿para qué? Para contarle lo bueno del trabajo de los hermanos que trabajaban, no lo que hacían. Y claro, el lío estaba armado. Y los hermanos sabían, ¿quién le dijo esto? Y José iba creciendo a ojos del padre y disminuyendo a ojos de los hermanos. Además, el padre tenía una pequeña debilidad. Le daba un vestido muy especial. Y claro, el gran soñador, por revelación de Dios, por revelación de Dios, cuenta esos sueños que van a cumplirse más adelante en la historia del pueblo de Israel. Y el padre le reprende suavemente, pero los hermanos le odian. Y el que siembra viento recoge. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser todo lo que el hombre... Yo sé que hay creyentes que siembran papas y quieren recoger melones, no es posible. De manera que aquí este hombre ha estado actuando en esta dimensión. Resultado, viene, vamos a terminar con este asunto, vamos a votarlo. No, hombre, no, por favor, no lo hagáis. Pues a la cisterna. Y luego, mira, ahí vienen unos mercaderes, vamos a sacar unos pesos, venden al pobre de José, y ahí va José, manchan la ropa de José, le cuentan una mentira a su padre, la tragedia de la familia. Pero Dios estaba con José. Y aquel acusador de los hermanos se convierte en un hombre que depende de Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Dios ha permitido una prueba en la vida de José. ¿Para qué? Para recuperar su fe. Capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. ¿En dónde? En la casa de su dueño, de su amo. Luego, un esclavo prosperó, porque Dios estaba con José. Una de las características de la vida de fe es una vida de testimonio para Dios. Y ahí tienes a la mujer de Potifar, toda esa historia tremenda, y cuando el pecado llegó a la dimensión de tocar a José, ¿qué hizo José? Huyó. Hay jóvenes aquí, y mayores también. Cuando tú vayas con tu novia a un sitio tranquilito y pongas música suave en tu automóvil y empieces a sentir que el corazón deja de latir a 70 y comienza a latir a 120, ¿sabes lo que tienes que hacer? Correr. Es el remedio eficaz. Ponte en marcha. No juegues con el fuego. Cuando una persona mayor comienza a mirar a otra persona que no le corresponde, huya. ¿Entiendes esto? Jesús hizo una advertencia solemne. No es pecado solo la comisión física del pecado, es pecado el deseo del pecado. Todos hemos caído en este pecado, ¿verdad? Job, el justo Job, da testimonio de su fe cuando dice que él no puso sus ojos en otra mujer. ¿Por qué? Porque era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La vida de José comienza a ser una vida de fidelidad, no en la casa de su padre, sino después de la prueba o en medio de la prueba. Esto es otra importantísima relación de lecciones que parten del libro de Génesis. Cuando Pedro habla de prueba, está diciendo Dios lo permite para mejorar tu calidad de fe. Y dice, lo permite por el tiempo que Él cree que es necesario para vuestra consolidación. Un yerno mío es joyero. Y un día yo fui a la joyería. ¿Y sabes lo que estaba haciendo? Había tomado un crisol
y había puesto allí un montón de de alianzas viejas que recogió a cambio de otras cosas, las machacó bien ahí en el fondo, le puso fuego por debajo, dejó que alcanzase temperatura y ¿sabéis qué pasó? Se derritió el oro. Y cuando se derritió el oro, encima del oro flotando había una capa de cobre que él con una espátula de joyero retiró. Dejó enfriar. Otra vez fuego. Otra vez la misma operación. Y al final laminó el oro. ¿Sabéis lo que es laminar el oro? Lo hizo papelito. Y otra vez la operación. Y cuando terminó, en ese crisol había oro de 24 quilates. Así es mi vida y la tuya. Dios permite que tú entres en la dinámica de la prueba para fortalecer tu fe. ¿Sabes cuándo José comenzó a fortalecerse? Cuando estaba sentenciado en la cárcel y Potifar podía matarlo. Y él confió en el Señor y encomendó su causa ¿a quién? Al Señor. Dios actuó naturalmente que sí. La vida cristiana es una vida de fe que depende y descansa y confía en el tiempo de Dios. Nuestro tiempo nunca es el tiempo de Dios. Pero tenemos que esperar en el tiempo de Dios porque Dios es soberano. Y ahí se revierte el problema y ahí comienza José a ocupar lugares en la nación y Dios está tomando un instrumento para solucionar un problema, el hambre de un pueblo y la ayuda de una familia. Y Dios está orientando todas las cosas de manera que bendice a José porque tiene fe y comienzan a nacer hijos de José. Capítulo 41, versículo 52. Leámoslo, por favor. Pobrecita grabación. El que la lea va a pensar que entró la artillería. Leamos por favor el versículo. Llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Tú te das cuenta del versículo? Dios me hizo fructífero cuando estaba en la angustia. Cuando yo no tenía ningún derecho y podía morir, Dios me dio fortaleza y fruto en la tierra de mi aflicción. Por esa tierra de la aflicción, ¿era una tierra de bendición para José o no? Sí. Si tú ves la vida en la óptica del hombre, cualquier cosa en tu vida será aflicción. Cuando tú ves la vida desde la óptica de Dios, tú sabes que Dios como Padre del cielo nunca dará a sus hijos aquello que no corresponde, que no sea para bien. Lo más impresionante para mí de la vida cristiana, porque yo tengo que aplicar esto a mi vida, lo más impresionante para mí es que el apóstol Pablo dice, si Dios me dio a su hijo, ¿cómo no me va a dar con él también qué? Todas las cosas que yo necesito. Y entre las cosas que yo necesito están también las pruebas. Porque en medio de la prueba yo empiezo a aprender a descansar solo en Dios. La fe se fortalece cuando yo extiendo en medio de la angustia una mano y allí cerca está la mano de Dios. Me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La visita de los hermanos, José, el mayordomo de la casa, José ordena al mayordomo de la casa, capítulo 44, la comida para sus hermanos, ahí se queda con el hermano pequeño. Conocéis todo esto, ¿verdad? Y ahora llegamos al capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. El Dios de la Biblia es Dios de vivos, no Dios de... Por tanto, Isaac estaba vivo naturalmente.
en la presencia de Dios como creyente que había sido de Dios. Y ahora Dios habló a Israel en visiones. Fijaros que no dice a Jacob. A Israel en visiones, y Dios sí que le llama de una manera. Jacob, Jacob, voy a daros un bosquejo para los predicadores, luego cobraré el importe del bosquejo. Te invito a que prediques sobre los dobles llamados en la Biblia. Hay 7 dobles llamados. Aquí tenemos uno, Jacob, Jacob. Tienes Samuel, Samuel. Tienes Moisés, Moisés. Tienes dobles llamados. Cada uno de ellos es una llamada de atención a algo concreto que merece una experiencia espiritual o que hace necesaria una experiencia espiritual. Muy bien, Dios llama a este hombre, Dios lo lleva ahí. Y ahora mirad por favor el capítulo 48, versículos 15 y 16. Leamos esos dos versículos. Y bendijo a José diciendo: que dio en cuya presencia anduviera mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre en el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Versículo 15, el Dios en cuya presencia. Versículo 16, el ángel. Y ahí entra la primera gran referencia al ángel de Jehová, que es una persona divina, porque solo siendo divina puede decir el ángel de Jehová acampa en de todos los que le y lo defiende. Se manifiesta el ángel del pacto, el ángel de Jehová, como una persona divina, y ahí entra el juramento que José hace para los hijos de Israel, versículo 25 del capítulo 50. Hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y fue puesto. ¿Por qué ¿por qué esta sugerencia? ¿Me tenéis que llevar? José es un hombre de fe, ¿o no? Él sabe que Egipto no es la tierra para su pueblo, que Egipto es la provisión de la gracia temporal para ese pueblo, pero que ese pueblo tiene una propiedad y una heredad que recibe no por derecho, sino por fe. Y José dice: voy, llevadme nuevamente a la tierra de Canaán, donde vais vosotros, donde Abraham tenía el sepulcro. Más adelante, en la zona donde Abraham tuvo el sepulcro, un hombre de fe, compañero de Josué, ¿se llamaba? Caleb. Caleb le dijo a Josué cuando ya era un viejo: dame ese monte, no lo quiere nadie, dámelo a mí. ¿Qué veía el Caleb en ese monte? Si había gigantes, había 1000 cosas. ¿Sabes? Él veía que esa formaba parte de la tierra de la promesa y él era un hombre de fe. Y en ese lugar estaban enterrados los hombres de fe, como son Sara, la mujer de Abraham, y luego después también José. De manera que ese hombre mayor, viejo, no buscaba las mejores propiedades en la tierra, sino la posesión por fe de algo que Dios le estaba dando. Dios está demandando hoy hombres y mujeres que digan como Caleb: dame ese monte. Que comiencen a escapar de la comodidad, de la tranquilidad, de la pasividad, y digan: Señor, voy en tu nombre. Esa es la vida de fe. Quiero decirte que el gran fracaso del pueblo de Dios en el tiempo presente, y termino, es una fe intelectual. Si la fe no produce como resultado
la entrega incondicional de la vida a Cristo no sirve para nada. Si yo paso aquí 1 hora o 2 horas o 3 o 5 semanas hablando de Cristo, de su deidad, de su descenso, de no sé cuántas cosas más, y no llego a la experiencia de que lo importante es vivir a Cristo, no vale para nada. ¿Me estáis siguiendo? La Iglesia de Cristo, los estudiantes bíblicos en el Instituto Bíblico, en el seminario, una de las cosas que yo hago cuando comienzo a dar bibliología todos los años en la Facultad de Teología de Barcelona, lo primero que yo hago es preguntarles: ¿para qué estáis aquí? ¿Qué queréis? Y sorprendentemente, la mayoría, ¿sabéis qué me contesta? Vengo a saber más de la Biblia. ¿Sabes qué le digo yo inmediatamente? Te has equivocado de lugar y de razón. La Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. Yo no estudio la Biblia para saber más de la Biblia, estudio la Biblia para vivir de acuerdo con la Biblia, ¿está claro? De ahí que haya tantos fracasos en tantas iglesias. Y de ahí que lamentablemente las iglesias llamadas conservadoras llenen de datos las cabezas y dejen fríos los corazones. Es hora de retornar a Cristo, ¿entendéis? Porque es la orientación del libro de Génesis. Génesis me habla de la necesidad de volver a Jesús. ¿La sientes esta noche? Si tú sientes esta necesidad, se habrá cumplido el propósito del curso. Si no lo sientes, yo soy un fracasado, porque no he llegado a interesarte por el Dios de la Biblia, simplemente te he interesado por un libro de la Biblia. Pido al Señor que añada su bendición sobre vosotros y nos permita el gozo de conocer la Biblia más para conocer más al Dios de la Biblia. Problemas serios. ¿Se peleó con Bernabé o no? ¿Y quién empezó el lío? ¿Bernabé o Pablo? Pablo. Y Pablo habla de una espina hincada en su... Fijaros que carne Pablo la usa casi siempre para hablar de ¿qué? De problema de naturaleza caída. Una espina hincada en su carne, que él dijo: a Dios quítala de mí. Bueno, este es un paréntesis rápido pero breve. Esto se ha dicho muchas veces que Pablo se está refiriendo a una enfermedad de los ojos. ¿Cuándo se enfermó Pablo de los ojos? Cuando la luz en el camino. ¿Lo curó Dios o no? ¿Lo dejó medio miope o lo sanó de todo? Y claro, alguien dice, pero también en Gálatas dice: mirad con cuán grandes letras. ¿Sí? Porque Pablo no dictó esa carta, la escribió él toda. No hay amanuense para la epístola a Gálatas. Y dice: mirad, ¿con qué extensión escribo? Bueno, si tú quieres que tenga una enfermedad de los ojos, yo no tengo ningún problema. Lo que sí sé es que estos defectos que nosotros tenemos es hacer una escala de valores personales en la Biblia. De manera que, ¿quién es el coloso de la fe del Antiguo Testamento? Abraham. ¿Y el resto? ¿Quién es el apóstol? Claro. Y como otros pusieron a Pedro donde no debían, nosotros tiramos con él a la papelera. ¿Es así? ¿Oísteis alguna vez predicar sobre... ¿Quién voy a poner de ejemplo? ¿Barrabás? ¿Oísteis alguna vez que alguien refirió a Barrabás y qué pasó con Barrabás? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ¿quieres otro ejemplo? ¿Qué pasó con Judas? Se ha predicado sobre esto, ¿verdad? Se ha enseñado, ¿sí? Se ha predicado de cualquier personaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿De María? Claro, como alguien la puso donde no debía, nosotros al rincón. Bueno, somos así. De manera que así ocurre con Abraham. Es un hombre de fe, sin duda, pero es un hombre. ¿Y tiene fallos? Claro que sí. Y todo ese gran apóstol que es Pablo, que lo fue, sin duda alguna, tuvo también tu hijo amado, a quien tú amas, y porque le amas es todo lo tuyo de él. Fijaros que ahí ya hay un tremendo simbolismo de Cristo, ¿no es esto? Tienes que tomarlo, su
Ponte que yo te diga y ofrecerle un sacrificio. ¿Quieres ponerte, decimos en España, en la chaqueta de Abraham? Bueno, no usaba chaqueta, mete dentro de tu traje. Cuando tú te pones en esa posición te das cuenta que hay un tremendo misterio en la acción divina. Dios no quería la muerte de nadie, menos el sacrificio, pero lo que está diciendo Abraham es algo muy simple. ¿Tú eres un hombre de fe o no? ¿Qué soy yo para ti? ¿Un Dios más o menos grande o soy el soberano absoluto que gobierna tu vida? ¿Qué soy? Tú eres el soberano, demuéstramelo. Y Dios conduce a Abraham a una situación límite, pero mirad que la fe de Abraham persevera, porque dice, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Ahí tienes la acción de Dios. ¿Crees que Isaac aprendió la lección? No, el hombre dice que pidió a Dios que sacase de él el problema, ¿sí? No hay hombre, por santo que sea, que no tenga problema. Estos héroes que arrollan con su fe son desconocidos por Dios. ¿Entiendes? Porque generalmente son arrogantes. Digo los creyentes de hoy, que hablan de fe inconmovible. No te subas más allá de lo que realmente eres. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nunca serás instrumento en manos del Espíritu Santo en una vida de poder para tu ministerio si no sigues las huellas de Jesús, que es manso. Bien, volvemos ahora. Ahí está el nacimiento de Isaac. ¡Qué tremenda fiesta! Ya tenemos el hijo y comienza a crecer. Y Dios toca la fe de Abraham, ¿o no? Mira ese hijo que es único, tu hijo unigénito. Vamos a volver a Génesis. Lo mejor que podemos hacer es seguir por la Biblia, porque si no nos volveremos locos con las notas, al menos yo. Habíamos quedado en Isaac, ¿no es esto? A Abraham se le promete un hijo, Dios va a hacer de Abraham una nación grande, le afirma que va a tener un hijo en su vejez, y una de las cosas interesantes en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento es el cambio de nombre. Abraham no se llamaba Abraham, sino que se llamaba Abraham. De manera que de padre, de familia, se convierte en padre de multitud. Y ahí comienza una vida de fe, singularmente importante. Abraham, dependiendo de Dios, caminando tras Dios, con sus fallos, con sus problemas. No hay héroes impecables. Hay creyentes que viven en dependencia. Los cristianos evangélicos tenemos muchísimos defectos. Yo sé unos cuantos, otros saben muchos más. Uno de